Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un espacio para hablar de la palabra del Señor, un espacio para encontrar la palabra que Dios tiene para nosotros en el día a día. Un espacio en el cual podemos confluir aquellos que Dios ha permitido que podamos ir entendiendo qué significa tener una relación con Dios. Reunirnos ciertamente para animarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para orar unos por otros. Es importante la comunión que debe de haber entre aquellos que en el día a día van conociendo la importancia de tener una relación íntima con el Señor. Le damos gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. Le damos gracias al Señor particularmente por este día que nos ha permitido abrir nuestros ojos y agradecerle al Señor por este día. Agradecerle por haber procurado descanso para nosotros. Agradecerle por habernos guardado durante nuestro sueño. Agradecerle porque podemos hoy darle gracias a Él por su misericordia y por su gracia. Agradecerle por todas y cada una de las bendiciones que el Señor nos permita tener a lo largo de este día. Particularmente agradecerle al Señor por este espacio y, como en cada reunión, agradecerle por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se hizo hombre. Al hacerse hombre, la Escritura dice que se humilló a sí mismo, pues habiéndolo tenido todo, renunció a su posición a la diestra del Padre en su soberanía para hacerse hombre con un propósito, con el propósito de que todos y cada uno de nosotros el día de hoy fuésemos rescatados, aunque no podamos entenderlo completamente, que fuésemos rescatados de la muerte eterna, y que no solamente fuésemos rescatados, sino justificados, y que podamos tener hoy la esperanza bendita de vida eterna. Sé que no es un aspecto sencillo el poder entender qué significa tener una relación con Dios. ¿Qué significa que yo pueda tomar mis decisiones en cada momento de mi vida preguntando, tomando orientación del Señor, esperando que Él pueda indicarme cuáles son los pasos que tengo que dar en el día a día? Y mucho menos puedo pensar en algo que no podemos tener una concepción humana de lo que es la eternidad. De la misma manera, aunque de manera natural, muchos escuchamos hablar del universo y sabemos que nosotros estamos en un sistema planetario, en el sistema solar, y que hay otros planetas y que hay satélites alrededor de esos planetas. La realidad es que no podemos concebirlo en nuestra mente, aunque llegue a nosotros a través de distintas formas de comunicación o medios de comunicación. Pero es real y existe. Y de la misma manera, para nosotros es una exhortación para saber dentro de nosotros que Dios es real, que Dios existe, que Dios envió a su Hijo en sacrificio por amor a nosotros, de que entre nosotros se encuentra el Espíritu Santo, porque Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, es verdad, más allá de lo que yo pueda entender, comprender o creer. Y el Espíritu Santo
que se encuentra entre nosotros tiene una función relevante en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos capacita. Dice la Escritura, nos edifica. También nos da entendimiento de las cosas que no podemos comprender. Y el Espíritu Santo trabaja en nosotros en el día a día para complementar lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, con el único propósito de que Dios pueda usar nuestras vidas para cumplir el propósito que Dios tiene. Nosotros ciertamente y humanamente, nosotros crecemos y vamos teniendo aspiraciones, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos una manera de vivir en la cual generalmente no hay espacio para Dios, y en la que, de acuerdo a nuestros objetivos, nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros propósitos, cuando tenemos un poco de destello de que Dios existe, entonces tratamos de bajar a ese Dios a nuestras vidas y ponerlo en nuestros propósitos. Esto no es así. Funciona exactamente al revés. Dios quiere que lo conozcamos completa y totalmente, que tengamos conocimiento de su naturaleza, que podamos accesar al corazón de Dios y a cuáles son sus pensamientos e intenciones, y en la medida que nosotros podemos comprenderlo, Dios nos capacita, y nos capacita para que en un momento determinado Dios haga su voluntad en nosotros y nuestra vida pueda ser usada con el propósito que Dios quiere. Nosotros podemos tener una idea de nuestros propósitos, pero la pregunta es, ¿lo que yo hago está en el propósito de Dios o está en el propósito de mi corazón, de mis anhelos, de mis emociones? Y al respecto hemos hablado. El hombre tiene una naturaleza tripartita, de la misma manera que Dios es trino. Y nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y cada una de ellas requiere, necesita y desea algo distinto. Nuestro cuerpo de manera natural tiene necesidades, hay situaciones que debe de cubrir y a veces no necesariamente pueden estar alineadas con nuestra alma. En nuestra alma descansan todas las emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y el alma condiciona al cuerpo. Y juntos llevan a cabo de manera conjunta un propósito. Y finalmente queda el espíritu con el cual Dios nos ha dado vida, un espíritu que clama dentro de nosotros y que tal vez podría equivaler a nuestra conciencia, una conciencia que me indica lo que es bueno y lo que no lo es, lo que es malo, una conciencia que me hace sentir que algo falta en mi vida. Y el tener ese entendimiento de que algo falta en mi vida, en el proceso, Dios se presenta para hacernos notar que el único que puede llenar eso que no sabemos que nos hace falta en nuestra vida es su presencia. Es el hecho de que Él habite en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Sé que no son aspectos tan sencillos porque ni yo mismo los entendía, no de la manera que ahora puedo comprenderlos. Yo mismo no podía comprender que pudiera existir un Dios. Yo mismo no podía comprender que ese Dios se hubiera hecho hombre. Yo mismo no podía entender que ese hombre que
se llamó Jesucristo, viniera entre nosotros, habitara entre nosotros y muriera por nosotros en sacrificio. Mucho menos podía entender que Él pudiera haberse levantado de la muerte y resucitar al tercer día. Y si no puedo entender lo anterior, menos puedo entender que Él está vivo y sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros de día y de noche. Y que en ese proceso Él exhortó a aquellos a los cuales se presentó inicialmente para hacerse notar y decir: no van a estar solos cuando yo me vaya, porque el Espíritu Santo estará entre ustedes. Y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Actualmente alguien pudiera decir: bueno, a mí no me ha dicho nada. Dios dejó un manual, Dios dejó un libro a través del cual nos habla a nosotros. Y de alguna u otra manera, ese manual, ese libro, se hace presente en nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo pretendamos. Nosotros como latinos, nosotros como mexicanos, podría yo decirles que casi en el 100% de las casas a las cuales he tenido la oportunidad de entrar, siempre hay un libro por ahí, y que es la Biblia. La mayor parte de las veces siempre está abierto en la misma página. Y quizás ni siquiera ha sido leída. Y ese libro expresa la voluntad de Dios para nosotros. Y en la medida que yo puedo ir a la palabra de Dios, Dios, conforme a su promesa, entonces envía su Espíritu Santo para que yo pueda ir creciendo en altura, en estatura y en conocimiento de Dios. El Señor nos exhorta en el día a día para orar y decirle: Señor, envía a tu Espíritu Santo, así como esta mañana, Señor, envía a tu Espíritu Santo para que nos dé comprensión, nos dé entendimiento, para que nos dé conocimiento, para que pueda gestar en mí el deseo de saber que quiero tener una intimidad contigo, quiero conocerte, y que me revele a Cristo y que me revele al Padre, y que me ayude en el caminar día a día en medio de nuestras circunstancias personales, circunstancias que no son iguales entre unos y otros, pero hay un factor común. En algún momento todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, y en algún momento pensamos que esos problemas no tienen solución, que nos agobian, que nos asfixian. Podemos ser testigos, yo puedo ser testigo como médico de que esto es así cuando personas las cuales han sido diagnosticadas con una problemática en relación a oncología, en relación a cáncer, vienen con una serie de pensamientos encontrados. Por un lado, saber que han recibido palabras que ellos las interpretan como una sentencia de muerte. Y por otro lado, saber que pueden recibir ahora palabras y sentencias de vida y de vida eterna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le pedimos al Padre, le pedimos al Hijo, que el Espíritu Santo nos hable hoy, que nos muestre, que nos enseñe, que traiga para nosotros la paz que necesitamos, que nos dé entendimiento y que nos permita glorificarlo y adorarlo. Le damos gracias al Señor. Mientras pensaba en este día y tenía reflexiones en relación con el Señor ciertamente me llevaba a reflexionar que estamos prácticamente terminando el mes de diciembre y que prácticamente estamos a unos escasos días de celebrar lo que se celebra en el mundo el 24 y 25 de diciembre, y que es la Navidad
y una semana después el Año Nuevo. Son festividades. Puedo hablar de manera personal que estas festividades, cuando yo no conocía de Dios, para la mayor parte de los que no conocemos y no conocíamos, representaban vacaciones, descanso, representaban un momento para ver reunirse a las familias, a las personas y tener un tiempo de convivencia. Por lo menos, de la manera que a mí me tocó vivir la mayor parte de las veces, esta convivencia nunca terminaba bien. Y no necesariamente en mi casa, porque en estos tiempos personas ciertamente lo usan para esparcirse, y en el esparcimiento pues a veces hay acceso a bebidas con alcohol, y cuando se ingieren demasiado, las gentes se ponen primero contentas, luego se ponen tristes y terminan llorando, y finalmente también terminan peleando. Y al final de ese pleito a veces hay algo parecido a reconciliación. Y esa es la imagen que quedó para mí por un lado, y por otro lado vivimos en un mundo que nos empuja de una manera total y absoluta, asfixiante, para estar en una sociedad de consumo en la que la misma sociedad impone los valores en los cuales nosotros debemos de vivir. Y yo reflexionaba, lloraba y le pedía al Señor que nos dé comprensión y entendimiento de lo que realmente significa este tiempo de Navidad. Este tiempo en el cual nosotros debemos recordar que un día vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo, nacido de una mujer. Y la historia para el ser humano cambió. Y no nada más la historia cambió, sino también el destino ha cambiado. Porque hoy sabemos que todos aquellos que reciben a nuestro Señor Jesucristo, que reciben al Hijo de Dios, tienen garantizada la esperanza bendita de vida eterna. Y eso es lo que celebramos. Es un punto de inflexión en el cual podemos detenernos y hacer una recapitulación de las cosas que hay atrás, considerar las cosas que tenemos en el día de hoy y poner nuestros ojos en perspectiva de las cosas que debieran regular y dirigir nuestra vida. Oramos para que Dios pueda manifestar su voluntad en cada una de sus familias y que verdaderamente sea un tiempo para reconocer que Dios envió a su Hijo, llamado Jesucristo, nacido de una mujer. ¿Por qué nacido de una mujer? Porque tuvo una naturaleza humana. ¿Por qué tuvo una naturaleza humana? Para que el día de hoy yo no pensara que Él pudo haber soportado lo que soportó y haber hecho lo que hizo, porque simplemente era el Hijo de Dios y era una divinidad. Y nuestro Señor Jesucristo vino para decirme que era exactamente igual que nosotros, era humano. Pero aunque era exactamente igual que nosotros, dice la Escritura que no se encontró pecado en Él como se encuentra en nosotros. A veces somos ciegos en relación a lo que significa el pecado, porque no comprendemos y entendemos, pero en la medida que la luz viene a nuestras vidas y resplandece y empezamos a tener conocimiento, nos damos cuenta de que así es, de que estábamos separados de Él, pero que Él ha venido y que con su sacrificio nos ha dado libertad el día de hoy. Me gustaría pasar a la proclamación. Se las estoy haciendo llegar también. Esta proclamación está basada en distintos versículos, están señalados dentro de la misma proclamación.
recordando que la proclamación es personalizada. Y la proclamación para este día dice: hoy, este día, celebro con gran gozo la gracia y el propósito recibido de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que ciertamente un ciclo ha finalizado y otro empieza. Y el Señor me invita a reflexionar, a establecer cuáles son las prioridades en mi vida. Y al considerar estas prioridades en mi vida, el Señor me lleva y me dice que debo de confiar en el hecho de que cuando las cosas parecen imposibles, entonces Dios aparece para decir que todo es posible en el nombre de Jesús. El Señor me lleva a un punto para saber que no debo afanarme por las cosas que me ofrece el mundo, porque ciertamente nuestro Padre Celestial conoce todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor conoce las circunstancias por las que ustedes atraviesan, ya sean de alegría o ya sean en momentos de dificultad. El Señor lo conoce todo. Por lo tanto, el Señor me exhorta para que conforme a su palabra busque primero su reino y su justicia, sabiendo que al buscar su reino y su justicia, todas, dice, las demás cosas serán añadidas. Agradezco a Dios que he sido perdonado, que he sido purificado y que el Señor me ha santificado a través de su palabra, a través de la intimidad con Él, fijando mi vista en el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo y caminando en la luz de su gloria. Este tiempo que el Señor permite no solo me recuerda lo que Dios ha hecho en mi vida y con mi vida, sino también trae a mi mente y trae a cuenta cada una de sus promesas. Y por consiguiente, animándome a vivir con un propósito eterno y una fe renovada. Le damos gracias a Dios. Les invito para que reflexionen en la proclamación y que el Señor pueda mostrarles lo que está señalando en cada uno de estos puntos. Cristo vino y nació y estuvo entre nosotros y terminó su tiempo entregando su vida en un madero, en sacrificio, para que hoy yo fuera libre, para que hoy yo fuera justificado, para que yo fuera renovado, para que yo fuera libre de la esclavitud del pecado, y que hoy tuviera pleno conocimiento de que hay un propósito eterno para la vida de todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Gracias al Señor. En la reunión previa, y particularmente cae a cuenta esta semana, hablamos un poquito sobre 1 Corintios 10:13, que es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio, y en la cual
está expresando y diciendo que no nos ha sobrevenido una tentación o prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios. Y al decir que fiel es Dios, podemos decir amén. Pero fiel es Dios que no nos dejará, dice, ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que Dios nos dará, juntamente con el problema, con la tentación, la salida, para que la podamos soportar y en un futuro podamos testificar del poder, del amor, de la misericordia y de la gracia y del favor de Dios para nosotros. Durante esta semana, y hago un paréntesis, hay una paciente nueva que ha sido diagnosticada, una paciente joven. Y el Señor me lleva nuevamente al mismo punto de exhortar en amor ante todo y por todo. Y al respecto yo quiero señalar y de alguna manera poner a consideración de ustedes, si alguna de ustedes desea ponerse en contacto con esta paciente que está empezando el tratamiento, ella se los va a agradecer. Si Dios lo pone en su corazón para ponerles en contacto y de que ustedes sirvan de testimonio para ella, para animarla, para exhortarla, para confortarla, muchos de ustedes, aún sin saberlo, son testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y para que ella pueda tener confianza en Dios y pueda tener la esperanza y expectativa de que Dios puede restaurarle. De tal manera que si alguna de ustedes, la paciente vive en Saltillo, por supuesto, ella me ha autorizado para que yo señale al respecto de esto. De hecho, me pidió que si había un grupo en el cual pudiera integrarse, lo hiciera, pero no quiero hacerlo sin antes pedir si alguna de ustedes está en posición de querer hablar con ella, se ponga en contacto conmigo para proporcionarle los datos de ella. Y al pensar en esta paciente que es relativamente joven, también considero un escenario en el cual muchas veces la mayor parte de ustedes cuando han venido a consultar son escenarios diferentes aunque parezca el mismo problema. Y son escenarios diferentes porque no es lo mismo si la persona en cuestión tiene 20 años, si tiene 30, 40, 50, 60, 70, 80. Debería ser igual, pero no es así. Es completamente distinto. Y cuando uno es joven, uno quiere todas las cosas ya, inmediatamente. Y hay alguna razón por la cual hay una rebeldía manifestada en el ser humano que se hace mucho más manifiesta cuando somos jóvenes. Una edad en la que todo lo cuestionamos, todo lo preguntamos, y al decir cuestionamos, lo hacemos generalmente, si la situación es muy difícil, cuestionando a Dios. Y no podemos entender cómo un Dios de amor, como un Dios que ha derramado su amor sobre nosotros, puede permitir que pasemos por situaciones tan delicadas, por situaciones que nos producen tanta ansiedad, llenos de dificultad y con tanta incertidumbre. Y levantamos nuestra voz y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le pido al Señor sabiduría para no hablar desde mi humanidad, sino que Él hable a través de su palabra que nos anima, que nos exhorta, que nos conforta, que nos consuela y aún hace cosas maravillosas y extraordinarias.
de las cuales ya hemos hablado anteriormente y en las que están incluidas el que personas que han muerto sean levantadas, por increíble que parezca. Pero si es increíble, la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios? Su palabra dice, para Dios no hay nada imposible. Un Dios que conformó el universo, un Dios que hizo la tierra, un Dios que hizo el ejército de las estrellas, un Dios que estableció el día y la noche, las estaciones, un Dios que puso todo ser viviente sobre la tierra, un Dios que formó al hombre, varón y hembra, con un propósito. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y la respuesta es, para Dios no hay nada imposible. Y en este versículo que acabamos de leer y que estamos haciendo una recapitulación, en Éxodo 14:14 el Señor me dice, yo peleo por ustedes. Así es de que de tal manera que estén tranquilos, confiando en mí, porque yo peleo sus batallas. El mismo apóstol Pablo, que hablamos también en la reunión pasada, por la serie de problemas y dificultades por las cuales pasó, incluyendo peligro de muerte, él expresa en 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10, haber orado a Dios para que le quitara una molestia que crónicamente tenía Pablo, y en la cual dice, yo he orado 3 veces y le he pedido al Señor, Señor, tócame, quítame este problema que tengo. Y es tremenda la respuesta que recibió Pablo cuando Dios le habló y le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. En otras palabras, no pidas más. No pidas más que quite de ti ese problema que tienes. No pidas que quite esa molestia. Ciertamente tengo la capacidad de hacerlo, pero en mi soberanía me es necesario que así te mantengas. Que te baste mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Pablo comprendió y no volvió a orar más para que el Señor le librara de eso que incluso Pablo señalaba como un aguijón de Satanás que lo abofeteaba de día y de noche. Comprender por qué a veces Dios obra de una manera o de otra. Sé que no es sencillo para nosotros, pero yo debo confiar que todo está bajo su control. Y el Señor me lleva su palabra para decirme, en todas estas cosas que yo les enseño, en todas estas cosas que yo les instruyo, Romanos 8:37, ustedes son más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo, del cual el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y en Él encontramos el bálsamo de sanidad. Encontramos el remedio para sanar nuestras heridas. Y encontramos, conforme a su misericordia, la posibilidad incluso de ser sanados físicamente. ¿Querrá el Señor hacerlo? No lo sé. Lo que sí sé es que hay que pedirlo permanentemente, insistentemente. Y en la medida que el Señor nos lleve, es probable que pueda sorprendernos. Decía a ustedes que este tiempo es un tiempo que finaliza, que termina, que hacemos reflexiones, tenemos propósitos, a veces un poco frustrados porque quizás no hemos cumplido lo que nos habíamos propuesto al principio de año. Establecemos nuevas prioridades. Ahora, esas prioridades
¿Las hacemos tomando en cuenta a Dios o las hacemos conforme a nuestros deseos? Y Dios me dice, no te preocupes, no te afanes, no digas qué voy a comer o a beber el día de hoy o qué voy a vestir. ¿Voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo? ¿Qué va a pasar conmigo? Dice, porque todos aquellos que no me conocen, todos aquellos que no han podido o no han querido venir a mí y conocerme y conocer mi palabra, todos ellos son los que buscan esas cosas, esforzándose en sus propios esfuerzos. Pero aquellos que han empezado a comprender que Dios está en control de todo, dice, sabe Dios que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y el Señor me exhorta en una expresión representada en Mateo 6, 33, que dice, mas buscad primero el reino de Dios. Esta es una exhortación tan hermosa y tan tremenda. Estamos buscando a Dios antes de hacer cualquier cosa en nuestros propósitos. Si no lo estamos haciendo, nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar, nos vamos a frustrar. Si bien Dios me dice, yo aquí estoy, para el momento en que tú quieras buscarme, yo aquí estoy, no te rechazo. En el momento que tú así lo desees. Repito, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios sabe de qué tenemos necesidad, todos y cada uno de nosotros. Y Dios, conforme a su voluntad, nos da y nos capacita, y repito, conforme a su propósito. Empezamos esta reunión diciendo que no debemos de perder la objetividad de este tiempo que estamos disfrutando. Primero, recordar que hemos sido perdonados. Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados. A veces escucho esta expresión de que, pero si yo no he pecado de nada, yo no he hecho nada, ¿de qué tengo que arrepentirme o qué confesados debo señalar? Dios debe llevarnos a un entendimiento de que quizás uno de los mayores pecados que cometemos es no reconocer que Dios es Dios. De no reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De no querer aceptar que si yo acepto al Hijo, acepto al Padre y entonces me convierto en Hijo de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad que hay en nuestra naturaleza humana. Dios nos ofrece el perdón total y completo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese perdón no depende de si me porto bien o mal. No depende de si hago buenas obras, sino depende de la fidelidad que yo puedo tener con Dios y su justicia. Segundo punto o aspecto para este tiempo, recordar que hemos sido rescatados. Todos
hemos sido rescatados. Colosenses 1, versículos 13 y 14, dice: Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. En su reino que tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de los pecados. Cristo nos rescató del poder de las tinieblas y nos trasladó a su reino mediante su sacrificio. Tercer aspecto que ocurre con la venida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo: hemos sido justificados. No merecíamos estar delante de Dios, no merecíamos, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por lo que hagamos, sino por creer que Cristo es el Hijo de Dios. Cuarto aspecto: hemos sido lavados. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos de ustedes, mas ahora ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya han sido justificados. Tres aspectos: lavados, santificados, justificados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavado espiritual nos limpia de todo pecado y nos consagra para Dios. Dice en uno de los salmos, me parece que es el 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la Biblia responde: con la palabra de Dios. El apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo está por lavar sus pies y Pedro se resiste y el Señor le dice: Pedro, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y Pedro entonces dice: Señor, no solo me laves los pies, lávame completamente. Y Jesús le dice: ya ustedes están lavados por la palabra. ¿Por qué están lavados por la palabra? Porque Cristo estaba con ellos permanentemente, instruyéndolos, enseñándoles, discipulándolos. Y para nosotros, Dios desea hacer exactamente lo mismo con nosotros. Desea enseñarnos, desea capacitarnos, desea que podamos convertirnos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que entonces podamos levantarnos y decir: yo he sido lavado por la palabra de Dios, y no solo por la palabra de Dios, sino por la sangre preciosa del Cordero, sangre que no tiene precio en el universo. No hay nada que pueda tener lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene: el poder de habernos limpiado del pecado. Hemos sido renovados. Tito 3:5 señala: Jesucristo nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos podido haber hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Cristo Jesús. Sexto punto para considerar en esta temporada y dar gracias a Dios: la promesa de la vida eterna. Tito 1:2 señala
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha prometido vida eterna desde la eternidad, asegurándonos que esta esperanza no es temporal, ni es incierta, sino es una esperanza firme y garantizada por su fidelidad. Séptimo punto. Jesús es la fuente de vida eterna, la única fuente de vida eterna. Y el que coma de este pan, refiriéndose a él mismo, vivirá eternamente. Y el que beba de la sangre, que es mi sangre y que yo le ofrezco, nunca más volverá a tener sed. Juan 11, 25, 26 dice, Jesús dijo y expresó, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cree usted esto? Esta es la promesa y de esperanza bendita de vida eterna. Que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo no morirá, sino que a su tiempo y en su momento, todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo serán levantados a una sola vez para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa del Padre es que nos dará un cuerpo glorificado para estar en el reino que establecerá nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y moraremos con Él eternamente. Jesús es la garantía de nuestra vida eterna. Y por consiguiente esa esperanza no depende de Él, no depende de nosotros, sino de Él. Justificados somos en la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7 dice, habiendo sido ya justificados por su gracia, hemos venido a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, eso nos convierte en hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ahora todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ahora pertenecen a la familia celestial. Y como pertenecen a la familia celestial, ahora son herederos de todas las promesas. Y la principal, herederos de la vida eterna. Y esa herencia es una herencia incorruptible. Incorruptible. No como las cosas del mundo, que son corruptibles todas ellas, incluido el hombre. Primera de Pedro 1, 3, 4 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ya hemos renacido? Sí, ya hemos renacido. Desde el momento en que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, nuestra circunstancia ha sido cambiada. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo y hemos empezado a vivir la eterna desde aquí, y se consumará en su momento. Y esto por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Una esperanza bendita de glorificación. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios.
Amados, Dios nos está hablando a ustedes y a mí, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en nuestro Señor Jesucristo se purifica a sí mismo, así como nuestro Señor Jesucristo es puro. Nuestra esperanza, como he dicho, descansa en la transformación que en su momento tendremos al ser glorificados. Una glorificación completa que se cumplirá cuando Él regrese. Tenemos, pues, motivos suficientes para celebrar en este tiempo y en esta temporada. Esto no quiere decir que no podamos degustar una cena en compañía de nuestros familiares. Esto no quiere decir que no podemos degustar una copa de vino. Porque no estamos hablando de religiosidad. Estamos hablando de una convivencia en la que nosotros podamos impactar la vida de todos aquellos que nos visitan, de todos aquellos que son nuestros familiares, de todos aquellos que nos ven, y que podamos testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos compartirles de las buenas nuevas del reino de Dios. Eso es lo que celebramos. Eso es el propósito de Dios al usar nuestras vidas aún en esta temporada. Que podamos levantarnos siendo testigos fieles del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo, y testificando en la fortaleza de su Espíritu Santo. Ese es el tiempo para celebrar. De eso es de lo que estamos gozosos. De saber que nuestro Señor Jesucristo vino y hubo gran gozo. Y los ángeles proclamaron su nacimiento. Y que Él vivió como nosotros y murió distinto de nosotros, cargando el peso de nuestra culpa, cargando el peso de nuestros pecados, cargando el peso de nuestras faltas. Oremos pues para que Dios nos dé la capacidad de no invalidar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Traiga sus deseos, sus propósitos delante de Él. Y póngalos delante de Él y dígale: Señor, si tú quieres. Si esto, Señor, a ti te glorifica y te honra, Señor, yo lo pongo delante de ti, Padre, para que conforme a tu voluntad y tu propósito, tú lo prosperes en mi vida. Y reconfirme su compromiso con Él, de servirle, de adorarle, de alabarle, de darle gloria, de darle loor y de darle honor. Que el Señor los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y que la gracia del Espíritu Santo permanezca y conduzca sus vidas, particularmente por aquellos que están en extrema necesidad, puedan comprender y reconocer que Dios está en control perfecto y absoluto de todas las cosas. Que Dios los bendiga.